Para los que nos visitan por primera vez, déjenme presentarme. Mi nombre es Eder Ibarra y fíjense, yo trabajo en una oficina que es una oficina para iglesias. Es la Asociación Bautista del Valle del Río Grande. Me toca colaborar con iglesias, con pastores de los 4 condados de aquí del Valle de Texas. Y fíjense que en una ocasión estaba yo en mi oficina y llegó una persona, yo no la conocía, y él se presentó. Él me dijo que él era pastor, que él era misionero. Y bueno, yo lo estuve escuchando y me dice: no, fíjate que yo fui pastor, fui misionero en África, plantamos una iglesia, la iglesia creció, 5,000 personas, y vengo para ver si tienes un edificio vacío donde yo pueda ser pastor. Yo me quedé, ok. Sí, y con su pregunta, sí, la verdad me destanteó. Y lo que yo le respondí fue: bueno, tenemos iglesias, sabemos de iglesias que no tienen pastor en estos momentos y les estamos ayudando con personas que vayan a suplir púlpito. Quizás esté interesado en una de esas. Y me dice: no, yo ya no quiero trabajar con congregaciones que ya están establecidas. A mí me gusta trabajar de cero. Y esa respuesta me alertó, obviamente. Y bueno, ya mejor por sus comentarios, por su lenguaje corporal, pues yo decidí mantenerme solamente al margen. No sé si estaba diciendo la verdad, no sé si estaba diciendo mentiras, pero yo creo que si él hubiera llegado con alguna referencia que él y yo conocemos, fíjate, no me conoces, pero mira, tengo esta referencia, él era nuevo aquí en el valle. Entonces, sin tener una referencia es difícil creerle a alguien. Muy contrario, en otra ocasión, cuando un líder de una iglesia me dice: sabes, estamos capacitando a un hermano de nuestra congregación para predicar. Si tú sabes de alguna iglesia que necesite algún predicador, pues podemos invitarla a él. Y ya tuvimos una charla con él. Y sí, o sea, muy diferente a cuando llega alguien recomendándotelo, cuando tienes una referencia. Y quizá a ti, no lo sé, quizá a ti te ha pasado que estás en tu oficina, estás en tu lugar de trabajo y de repente llega alguien solicitando ayuda y te cuenta cosas extraordinarias que son imposibles de creer. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que nosotros creemos con base en evidencias. Es la verdad, creemos con base en evidencias. Fíjense que mi hijo, el hijo de mi esposa y el mío, Edric se llama. Y no es muy común su nombre, aunque aquí en Calvi ya tenemos 2 Edrics, el hijo de Ronald y de Alejandra. Ya tenemos 2 Edrics, pero no es muy común el nombre de Edric. Y un día, él tenía algunos 7, 8 años, llega a la casa y dice: oye mamá, oye papá, fíjate que en mi escuela hay una niña que se llama Edrica. Y nosotros nos quedamos: no, escuchaste mal, de seguro, escuchaste mal. No, en serio, hay una niña que se llama Edrica. Y nosotros pues dudamos porque no estaba en su salón, conocíamos a todos los niños de su salón. Y dice: no, ella está en otro salón. Le digo: no, seguramente se llama Erika. Y no le creímos. Hasta que meses después compramos una playera donde venían todos los nombres de los niños atrás. Y efectivamente ahí estaba el nombre de Edrica. Le tuvimos que pedir perdón a nuestro hijo. ¿Sabes qué? No te creímos. Pero hasta que vimos la evidencia fue cuando nosotros le creímos. Creemos en base a evidencias, creemos también con base en la confianza que le tenemos a la persona que nos está contando algo. Quizá un amigo o algún familiar te llama y te dice: oye, ¿sabes qué? El juego de sábanas está bien barato en Costco. ¿Y qué haces? Tú le crees y dices: ¿sabes qué? Voy a irme a comprar el juego de sábanas que está en Costco. No lo sé, quizá en otra ocasión te han recomendado un lugar para irte a cortar el cabello, para las uñas, algún restaurante, y tú le crees a esa persona y tú confías en su palabra, porque nosotros creemos con base en evidencias, creemos con base en la confianza que le tenemos a las otras personas. Creemos también en los reviews, en los comentarios cuando estamos comprando en línea. Ahí estamos leyendo todos los comentarios y bueno, mientras más buenos tenga, obviamente lo vas a comprar. Y nosotros los cristianos, ¿por qué creemos en Jesucristo? ¿O con base en qué creemos en Jesucristo? El título de hoy es que estamos llamados a creer. Pero ¿con base a qué creemos? Creemos por varias razones, obviamente.
Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, hemos tomado ese paso de fe y creemos. Y creemos por diferentes razones. Y una de ellas es porque creemos que hubo testigos que escribieron sobre Él. Testigos que estuvieron ahí y que escribieron sobre Él. Lo interesante es que estos testigos principales, que eran sus discípulos, ellos no lo seguían porque creían en Él. Eso es lo interesante. Ellos fue hasta su resurrección, cuando ellos creyeron completamente en Jesucristo, que estuvieron dispuestos incluso de dar su vida para que el mundo conociera que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Creemos porque uno de sus seguidores, uno de sus alumnos, uno de sus discípulos, llamado Mateo, escribió un relato, escribió un documento sobre la vida y la resurrección de Jesús. Creemos porque un griego llamado Marcos, quien era amigo de Pedro, creyó lo que Pedro le contó y dio que eso fue verdad. Concluyó que Pedro estaba diciendo la verdad y que Jesucristo resucitó de los muertos. Creemos porque un médico llamado Lucas, quien también era griego, él conoce, escucha la historia de Jesucristo, decide creer en Él. Y Pablo es amigo ahora de Lucas, y Lucas viaja con Pablo por toda Judea, por todo el Mediterráneo, y Lucas decide escribir un informe de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Nosotros también aquí tenemos un médico que se llama Luca, pero él es argentino, no es griego. Pero este médico llamado Lucas, quien era griego, pues era una persona inteligente, era una persona que también creía en evidencias. Y de hecho el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy lo escribe este médico, Lucas. Pero antes me gustaría iniciar con los primeros versículos de su evangelio. Recuerden, es un médico y escribe en las siguientes palabras. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Dice: se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Énfasis aquí: después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la verdad, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Esta es la Nueva Traducción Viviente y es así como se lee. Lucas escribe este evangelio aproximadamente en el año 60. Eso quiere decir que han pasado 27 años desde que Jesús ascendió al cielo. Y muchas personas aún viven, muchos testigos oculares aún viven en esos momentos. Dice Lucas que le escribe a su destinatario, quien es Teófilo. Teófilo era griego, con un nombre judío, pero era griego, era un nuevo creyente, y él tenía un elevado rango dentro de la sociedad romana, y es muy posible que también él haya patrocinado algunas de las investigaciones de Lucas. Lucas dice en estos versículos que acabamos de leer que ya existían algunos documentos, y esos documentos eran cuidadosamente elaborados. La sociedad judía siempre ha sido una sociedad literaria y siempre documentaban todo. Y Lucas dice que se entrevistó con diferentes personas. Lo dice ahí, dice: después de investigar todo con esmero desde el principio. Lo que Lucas escribe puede ser testimoniado y probado objetivamente. Así que vayamos al pasaje de hoy, porque tenemos un llamado a creer. Somos llamados a creer en su poder. Cuando tú decides leer la Biblia, dices: ¿por dónde comienzo? Pues vamos a comenzar desde el inicio. Abres Génesis capítulo 1, versículo 1, y ahí dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si no crees eso, estás frito. Si no crees el versículo 1 de la Biblia, estás frito. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Otro de sus apóstoles también escribe, Juan, dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir.
Jesús demostró su poder de muchas formas aquí durante su ministerio aquí en la tierra. Calmó tormentas, caminó sobre el agua, sanó enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios. La lista es interminable. Y estos milagros eran una señal de su poder y de su autoridad divina. Sí, obvio, lo hacía también por compasión, pero más que nada eran señales de su poder y de su autoridad divina. Lucas, ahora sí en el pasaje de hoy, Lucas capítulo 5, versículos 17. Vamos a hablar sobre cuando Jesús sana a un paralítico. Dice Lucas: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Énfasis aquí. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. A este punto era casi imposible que alguien no supiera quién era Jesús, porque Lucas en el capítulo anterior nos dice que las noticias de él se expandieron por toda la región. Así que ya no solamente atraía a las multitudes, la gente común, sino también atraía a los líderes. Dice aquí que eran los fariseos y los maestros de la ley. Y ellos estaban ahí para verificar lo que Jesús decía y hacía. Incluso algunos de Jerusalén viajaron hasta el norte para escuchar lo que Jesús decía y hacía. Lucas dice que el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Y por eso muchas personas, ese era el motivo por el que muchas personas lo seguían. Y hoy en día también muchas personas buscan a Dios principalmente por un milagro. Buscan a Dios principalmente por algún beneficio. Y sabes, Dios quiere darte mucho más que un milagro y darte mucho más que un beneficio. Quiere darte la vida eterna. Quiere darte el perdón. Y Él quiere tener una relación contigo. Y sí, Dios es tan bueno que si lo que le pedimos está dentro de su voluntad, aun cuando no somos creyentes, si le pedimos y está dentro de su voluntad esa petición, Él la va a contestar. Así de bueno es nuestro Dios. Pero lo que Él quiere que hagas es que lo busques por su poder, definitivamente, pero por su poder sanador de tu alma. Él quiere sanar tu alma. Jesús estaba demostrando a sus seguidores, estaba demostrando a la gente que estaba en ese lugar y estaba demostrándole a los maestros de la ley religiosa que Él era el Mesías. Les he dicho que los discípulos no llegaron a confiar o creer completamente en Jesús hasta que lo vieron resucitado. Uno de ellos fue el apóstol Juan, quien fue el más joven de todos los discípulos. Él estuvo presente, el único apóstol que estuvo presente durante la crucifixión. Todos los demás estaban escondidos. Juan, quien era el más joven incluso, estaba ahí, era un adolescente y estaba ahí presente viendo cómo crucificaban a su maestro. Nos cuenta en su evangelio que cuando María Magdalena fue a la tumba ese domingo en la mañana, vio que la piedra estaba removida, así que ella regresa corriendo con Pedro a contarle a Pedro y a Juan de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Juan capítulo 20 versículos 3 al 9 dice, nada más quiero aclarar algo, cuando Juan habla en segunda persona está hablando de él, nada más para que quede claro esto, porque dice Pedro y el otro discípulo, o sea él mismo, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. O sea, yo era mejor atleta, dice, que Pedro. Y llegó primero a la tumba, dice. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Se quedó esperándolo a Pedro, se quedó esperándolo. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero, dice, entonces yo que llegué primero a la tumba, también entré y vi y creí. Versículo 9, porque hasta ese momento
Aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Fue hasta ese momento que Juan nos dice a nosotros, fue hasta ese momento que yo vi y creí, porque recordé que Él nos estaba enseñando esto. Fue cuando nos cayó el 20. Ese es el poder de Jesús, que ni la muerte pudo detenerlo. Ese es el mayor acto del poder de Jesús aquí en la tierra, que la muerte no pudo detenerlo, que Él tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. A nosotros los cristianos se nos invita, se nos enseña a confiar, a creer en ese poder de Jesús, porque ese poder nos ayuda a superar las pruebas, sean enfermedades, pérdida de trabajo, un divorcio difícil, la muerte de algún familiar. Nosotros debemos de creer en el poder de Jesús. Debemos de aprender a confiar en ese poder, en el poder de Dios. Eso es parte del vivir de la vida cristiana. Y cada milagro registrado en la Biblia, cada señal que está registrada en la Biblia por los testigos oculares, nos debe de dar ánimo. Nos debe también de darnos la seguridad de que lo que estamos leyendo es más que suficiente para creer en nuestro Señor Jesucristo. Dejar en las manos de Él todo y confiar en Él y esperar a que Él conteste conforme a su voluntad, porque Él todo lo puede. Debemos también, y estamos llamados a creer en su perdón. Y lo que sucede a continuación en la historia que nos relata Lucas nos demuestra la autoridad de Jesús, no solamente para sanar lo físico, sino también para sanar lo espiritual. Lucas capítulo 5 versículos 18 al 24 dice: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. A ver la fe de ellos, Jesús dijo al hombre, y aquí el énfasis: joven, tus pecados son perdonados. Versículo 21. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Y nos enseña que solamente Dios puede perdonar los pecados. Es por eso que este encuentro que Lucas nos relata causó pues una reacción contraria de los líderes religiosos que estaban allí. Porque Jesús primeramente le dijo: joven, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron: ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solamente Dios puede perdonar pecados. Bien dicho, solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Dios que ellos decían adorar, el Dios que ellos decían seguir, estaba parado enfrente de ellos y no lo podían notar. Jesús le pregunta a los líderes religiosos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, ponte de pie y camina. Obviamente lo más fácil es: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados, porque es algo interior y no lo pueden ver, es algo interior y solamente Dios lo puede hacer. Y lo podían acusar de mentiroso y de blasfemo. Pero Jesús, sabiendo el corazón de ellos, da el siguiente paso: demostrarles que Él tenía autoridad sobre todo, y le dijo al paralítico: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús usó la sanidad de este paralítico para confirmar su autoridad,
para confirmar su autoridad espiritual y para confirmar su autoridad física. Y eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos una sanidad espiritual, una sanidad interna, una sanidad bíblica interna. Jesucristo sabe que la sanidad física es temporal. Él lo sabe. Y Él desea más que nada tu sanidad espiritual. El pecado es una carga muy grande. El pecado causa guerras, causa destrucción. El pecado llega a esclavizarnos. El pecado hace que nos alejemos de Dios. Y la sanidad espiritual inicia con el perdón. Con el perdón que Jesús te ofrece. Así es como inicia la sanidad espiritual. Él perdona tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades. Todo eso, todo queda borrado. ¿Le has pedido perdón alguna vez a alguien? Cuando ves que la relación, hiciste algo, dijiste alguna palabra que ofendió, quizá rompiste una promesa, actuaste mal, y ves que la relación, hay una fricción ahora entre tú y esa persona, hay una barrera, y le pides perdón. ¿Cómo sabes que esa persona te perdonó? Bueno, lo sabes por sus acciones, por sus palabras. Así es como tú sabes que esa persona te perdonó. Y cuando te aceptan otra vez, cuando son amables contigo, de la misma manera, pero de una forma mucho más profunda, nos damos nosotros cuenta que Jesús nos perdona por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Dios no miente, y cuando promete que nos perdonará, cuando venimos ante Él, nos arrodillamos, le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, Él nos va a perdonar. Pero también sabemos que por medio de su acción, Jesucristo llevó a la cruz todos nuestros pecados, y todos nuestros pecados quedaron clavados allí, y Él cargó con el pecado tuyo y con mi pecado. El perdón es un regalo de Dios. Es un regalo, y no podemos ganarnos el perdón. Eso no se gana. Él te lo ofrece, es un regalo. Sin embargo, es un regalo que nosotros debemos de recibir con los brazos abiertos. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, podemos experimentar la paz en nuestras vidas, podemos experimentar la seguridad de que un día estaremos con Él. Juan, el mismo apóstol, escribe en su primera carta, primera de Juan capítulo 1:9, dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que somos llamados a creer en su poder, somos llamados a creer en su perdón, pero ¿saben qué? Somos llamados también a creer a pesar de no haber estado allí. Me encanta el siguiente versículo, porque Lucas termina esta historia diciendo en el capítulo 5, versículos 25, dice: al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Me encanta. Qué privilegio tuvieron esas personas al haber estado allí presentes cuando Jesús demuestra su poder sobre lo espiritual y su poder también sobre lo físico. Están exclamando todos los que estaban ahí: hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Cuántas veces un amigo, un familiar se ha acercado a ti y te ha dicho: no vas a creer lo que acabo de ver? No vas a creer lo que acabo de ver. Saben, yo generalmente estoy muy atento a mi alrededor cuando voy manejando, cuando salgo a caminar o en la bicicleta. Estoy muy atento a mi alrededor y me toca ver cosas extraordinarias que me gustaría contarle. ¿Qué tipo de cosas? Todas involucran aves. Entonces, una vez llego con mi esposa, con Denise, y le digo: oye, Denise, fíjate que vi un halcón como iba cayendo en picada y levantó una liebre. Me encantó ver eso. En otra ocasión me tocó ver un cuervo que había atrapado una viborita como de este tamaño y la agarraba de la cabeza el cuervo y la estaba ahogando en un charco para matarla. Me ha tocado ver cosas extraordinarias, pero lo que no me van a creer que he visto aquí en nuestro Valle de Texas es lo siguiente. Me tocó ver una águila
devorando una serpiente parada sobre un tronco de mezquite. No, si hubiera estado parada sobre un nopal, yo ahí mismo creo la Tenochtitlán segunda. Pero me ha tocado ver cosas extraordinarias de las aves. Y Denise me cree, y Denise me dice: deberías de trabajar para National Geographic. Pero Denise me cree, y ese es el punto que les quiero decir. Que nosotros creemos lo que otros nos cuentan. Son personas de confianza. Y a pesar de que Denise no estaba ahí cuando yo vi todo esto, ella me creyó. De la misma manera nosotros debemos de creer todo lo que la Biblia nos dice sobre Jesucristo. Algunas veces, quizá tú como creyente has dudado, y es normal. Los discípulos, estando con Jesús, dudaron. Algunas veces tú has dudado si realmente Dios creó todo, dudado si Jesús realmente es quien dijo ser, dudado si Dios existe. Incluso hay otros que han dejado de creer, decidieron ya no seguir creyendo. Algunas veces quizá por el mal testimonio de algún creyente, algunas veces quizá porque falleció algún ser querido, y preguntan y le dicen a Dios: ¿cómo es posible que te lleves a gente buena? Otros quizá han dicho: no, Él no ha hecho nada bueno para mí ni para mi familia. O simplemente porque llegaron a ver a Dios como si fuera un simple mito. La gente dice: ver para creer. Y Dios dice exactamente lo opuesto: cree para ver, cree para ver. Eso es lo que Dios nos manda que nosotros hagamos: creer en Él para así poder ver. Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, les escribe lo siguiente. Es el año 55 aproximadamente. Y Pablo le escribe a esta iglesia. Hay aún muchos testigos oculares vivos en estos momentos. Y Pablo le escribe a esta iglesia en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y ahora vienen los testigos. Dice: lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Qué maravilloso que nosotros podemos leer estas palabras verídicas de personas que lo vieron resucitado. Juan, nuevamente regreso con Juan porque fue uno de los testigos que estuvieron ahí presentes. Y Juan escribe su evangelio. Ya alrededor tenía 80 años cuando él escribe su evangelio. Él se dedicó a compartir sobre Jesús, que Él es el Mesías. Y saben, Él escribió lo siguiente para los cristianos de esa generación y para los futuros cristianos y para las futuras generaciones de la humanidad que iban a venir. Lo escribió para que tú lo leyeras. Juan capítulo 19 versículo 35 dice, recuerden, Él está hablando en segunda persona. Dice: el que lo vio ha dado testimonio de ello. O sea, yo que lo vi les estoy dando testimonio, y mi testimonio es verídico. Él sabe, o sea, yo sé que les digo la verdad para que también ustedes crean. Otro versículo de Juan, otro pasaje, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? A ver, otra vez. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que nosotros tenemos: a creer,
a creer. Y estos son testimonios. Estas son pruebas que dejaron escritas las personas que lo vieron de primera mano. En el mundo de hoy, saben, es muy fácil cuestionar todo. Es muy fácil cuestionar si vale la pena esto. ¿Vale la pena venir los domingos en la mañana? ¿Vale la pena venir a los estudios bíblicos? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena realmente? ¿Realmente Jesucristo es quien dijo ser? ¿Realmente existió y solamente fue un invento? ¿Valdrá la pena creer? Hay muchas razones por las que vale la pena creer. Hay muchas razones por las cuales debemos de creer en su poder, en su perdón. Y a pesar de que tus ojos no lo vean, hay muchas razones por las cuales tú debes de creer. Cuando tú crees en Jesucristo, Él te da esperanza, Él te da propósito también a tu vida. No estás solo, no estás sola, porque Él, cuando tú le pides que te perdone tus pecados, que entre a tu vida, Él vive en ti por medio del Espíritu Santo. Así que no estás solo, no estás sola para enfrentar todos los problemas, todas las situaciones que te agobian. No estás sola, no estás solo. Él está contigo a cada paso que das. Él está contigo en el camino y te da la fuerza y te da la razón y te da todo para que tú puedas superar cualquier cosa que se te presente. Así que cuando tengas duda, recuerda que hubo personas que también dudaron. Sin embargo, al momento que lo vieron resucitado, estas personas decidieron dar sus vidas. Decidieron dejar todo y dar sus vidas para que el mundo conociera que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucedería si nosotros tomáramos ese mismo compromiso que tuvieron esas personas que lo vieron resucitado? Si tuviéramos ese mismo compromiso para invitar a otros a que crean en Jesús, ¿qué sucedería si nosotros realmente nos comprometiéramos a ser discípulos, comenzando en tu casa, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué sucedería si nos comprometemos a invitar a otros a creer en Él por medio de la enseñanza, pero principalmente a que crean en Jesús por medio de tu testimonio? Que vean a Dios en tu vida, que tú seas ese reflejo de Él. Yo te quiero dejar con esas preguntas en la mente y quiero invitarte también para que reflexionemos sobre todo esto, porque Jesús, Él vive. Jesús vive hoy. Hubo personas que lo vieron resucitar, hubo personas que lo vieron ascender. Y todo esto ha quedado escrito para que nosotros creamos. No significa ver para creer, significa cree para que puedas ver. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a tomar este tiempo para meditar en estas palabras. Así que te pido que me acompañes. Señor, venimos ante ti en estos momentos. Te pedimos que nos perdones por haber dudado. Señor, nosotros tenemos estos relatos escritos en la Biblia para que nosotros creamos en ti. Han pasado ya 2000 años y por 2000 años tú has estado convirtiendo, has estado transformando corazones y has estado salvando, Señor, a los que creen en ti. Nosotros acudimos a ti porque creemos en ti, creemos en tu poder. Cualquier cosa que me esté afectando en estos momentos, sea una enfermedad, cualquier cosa que me esté afectando en estos momentos, nosotros creemos en tu poder, Señor. Y sabemos también que tú tienes todo bajo control y que tú contestarás nuestra petición conforme a tu voluntad. Y lo que tú más deseas es sanar nuestro interior. Más que sanar algo físico, tú deseas sanar nuestra alma, Señor. Y es por eso que acudimos a ti. Ayúdanos a hacer ese reflejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a caminar con esa misma confianza que tuvieron esos discípulos al dar la vida por ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.